a hablar acá de los extremos relativos, ¿no? Los extremos, perdón, de funciones. Entonces hay dos clases de extremos que son los extremos absolutos y los extremos relativos. Tenemos acá, primero, vamos a hablar de los extremos absolutos. Entonces, ¿cuáles son los extremos absolutos? Entonces, tenemos esta función acá, definida desde A hasta B en ese intervalo cerrado. Y entonces decimos que tiene un mínimo absoluto cuando x vale C2. Ese sería el mínimo absoluto. El mínimo absoluto es f de C2. O sea, que ocurre cuando x vale C2. Pero el mínimo absoluto es f de C2. ¿Y por qué es el mínimo absoluto? Porque es menor o igual que f de x para todos los x en el dominio de f. O sea, que este es el menor de todos. Para todos los valores de x, desde A hasta B, que es el dominio, ese es el menor de todos. Por eso se dice que es el mínimo absoluto. ¿Sí? Y el máximo absoluto en este caso es f de b. Porque miren que ese es el más grande de todos los valores de la función. O sea, es el más grande de y. De los valores de y es el más grande para todos los valores de x. Entonces ese es el máximo absoluto. Ahora, puede ser que el máximo absoluto ocurra en varios puntos de x y sin embargo sea uno solo el valor de y. O sea, debe ser uno solo el valor de y. ¿Sí? No importa que ocurra, por ejemplo, por acá, que aquí también la función hubiera subido hasta ese número. Entonces ocurriría acá y ocurriría acá, pero es uno solo, ¿sí? Que sería el valor de y. Porque cuando uno habla de los extremos, son en los valores de y, o sea, los valores de la función, que ocurren en diferentes puntos de x, ¿no? Entonces, el mínimo absoluto, vuelvo y repito, este es el, ¿en dónde? En C2, y aquí es igual a f de C2, porque es el menor o igual a todos. Es el menor o igual a todos los valores, ¿cierto? De f de x para todos estos x. Y lo mismo con el máximo absoluto, es el mayor de todos, para todos los valores de x desde A hasta B. Listo. El teorema del valor extremo me dice que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, siempre va a haber un máximo absoluto y un mínimo absoluto, siempre. Sí, ese es el teorema del valor extremo. Que si el intervalo es cerrado y la función es continua en ese intervalo cerrado, siempre va a haber un valor mayor que todos y un valor menor que todos, ¿cierto? Mayor o igual o menor o igual, ¿sí? Entonces, eso es el teorema del valor extremo. Ahora, ¿qué son los extremos relativos? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, por ejemplo, este es un extremo relativo. Este es un extremo relativo. F de C1 es un extremo relativo. F de C2 es un extremo relativo. F de C3 es un extremo relativo. Miren, aquí, acá, sería F de C1. Este sería F de C3. Y por acá sería entonces F de C2, este. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces, F de C1 es un máximo relativo. ¿Por qué es un máximo relativo? Porque es el máximo, pero no de todos estos valores de X, sino de todos los valores de f de X, donde X, ¿qué es? X es algún número en un intervalo abierto que contiene a C1. O sea que yo cojo un intervalo abierto acá y él es el mayor de todos los que están a los lados, a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Este es el menor de los que están a la izquierda y a la derecha. Y este es el mayor de los que están a la izquierda y a la derecha. Entonces, por eso decimos que aquí este es un mínimo absoluto, pero a su vez también es un mínimo relativo. En cambio, este es un máximo absoluto, pero no es máximo relativo. ¿Por qué? Porque es que aquí yo no puedo hablar de la izquierda. ¿Por qué? Porque es que el intervalo es cerrado.
Entonces, como el intervalo es cerrado, aquí yo no puedo hablar de la izquierda. Entonces, no puedo hacer un intervalo abierto que contenga a B. No hay un intervalo abierto que contenga B. Y resulta que para que sea un extremo relativo, debe ser el mayor o el menor para un intervalo abierto que contenga a ese número, en ese caso B. Entonces sería el mayor para un intervalo abierto, pero aquí no puedo hacer ningún intervalo abierto. Entonces este no es un extremo relativo, no es un máximo relativo, solo es absoluto. ¿Sí? En cambio este es un mínimo absoluto y mínimo relativo. ¿Ven? Listo, entonces tenemos que f de C1 es un máximo relativo, f de C2 es un mínimo relativo, ¿cierto? Porque es el menor para todos los que están alrededor de él en un intervalo abierto que contiene a C2. O sea, por izquierda y por derecha, los números cercanos a él por izquierda y por derecha, él es el menor. Y lo mismo acá, ¿cierto? Este sería entonces un máximo relativo. Definición de número crítico. Un número crítico es un número en el dominio de C, un número C en el dominio de C, para el cual la derivada es igual a 0 o la derivada no existe. Entonces, en este caso, podríamos decir que este es un número crítico, porque ahí la derivada, porque miren que aquí la pendiente es igual a 0, la pendiente de la tangente, luego su derivada es 0. Aquí la derivada es 0. Y aquí la derivada no existe. Ahí la derivada no existe. Entonces miren que estos son tres números críticos. Si son extremos relativos, son números críticos. Si una función tiene un extremo relativo, entonces es un número crítico. Eso quiere decir que no siempre los números críticos son extremos relativos. Todos los extremos relativos son números críticos, pero no todos los números críticos son extremos relativos. ¿Sí? Por ejemplo, para que vean acá, una función que no cumple, y una función muy sencillita. Miren, acá tenemos la gráfica de la función x al cubo. Pues, ¿qué pasa con la función x al cubo? Cuando la derivamos es 3x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces decimos que cuando yo derivo, ¿qué pasa con x igual a 0? Con x igual a 0 la derivada me da 0, luego sería un número crítico. ¿Sí? Y sin embargo, no es un extremo relativo. Porque miren que aquí no hay ni un mínimo ni un máximo relativo. Entonces, no todos los números críticos son extremos relativos, pero sí todos los extremos relativos son números críticos. Bueno, vamos ahora a hacer unos ejercicios con esto. Vamos a mirar este ejercicio. Dice, encuentro los números críticos de esa función, x a la 2 tercios más x. Primero que todo tenemos que encontrar el dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque para saber si los números críticos están en el dominio o no, porque si no están en el dominio no son números críticos. Entonces, ¿qué hacemos acá? El dominio de x a la 2 tercios más x, ¿esto qué es? La raíz cúbica al cuadrado. ¿Cómo es raíz cúbica? Ahí caben todos los reales, negativos y positivos, ¿cierto? Entonces aquí el dominio son todos los reales. Entonces, los números críticos, ¿en qué consisten? Entonces, ¿cuándo es un número crítico? Ya dijimos, cuando la derivada me da 0 o cuando la derivada no existe. Esos son los números críticos. Eso es lo único que me piden, que busquemos los números críticos. Entonces, derivemos eso. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 2 tercios? Entonces, 2 tercios de x a la menos 1 tercio, más 1. O sea que, ¿esto qué es? Acuérdense que esto es 2 y 3 raíz cúbica de x más 1. ¿Sí? Eso es la derivada. Porque esto lo puedo escribir aquí, esto es raíz cúbica, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los números críticos? Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo esto me da 0
o cuando no existe. Entonces podemos decir el primero que es cuando equivale a 0. Si equivale a 0, ese es un número crítico. Porque la derivada no existe aquí cuando equivale a 0, ¿cierto? Y además de eso, aquí el dominio fueron todos los reales. Entonces, x igual a 0 sí es un número crítico. Y ahora, ¿cuándo me da esto 0? Entonces ahora igualemos eso a 0. 2 tercios de x a la menos 1 tercio más 1 igual a 0. Entonces 2 tercios de x a la menos 1 tercio es igual a menos 1. Entonces x a la menos 1 tercio es igual a menos 3 medios. Pero como esto es x a la menos 1 tercio, entonces en ambos lados, ¿sí? O sea, hago lo siguiente. Elevo esto a la menos 3, ¿sí? Porque esto, si coloco aquí a la menos 3, me da menos 1 tercio por menos 3, me da 1. Entonces me queda x a la 1. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Esto qué es? Esto sería x igual, y eso me da menos 2 tercios a la 3. O sea, me da menos 8/27. ¿Sí? Porque esto se voltea, porque es negativo, es el recíproco, entonces queda menos 2 tercios, y elevado a la 3, entonces da menos, a la 3 da menos, 2 a la 3 da 8, y 3 a la 3, 27. Entonces, estos serían los dos números críticos en ese caso. Entonces, estos serían los dos números críticos. Bueno, ahora vamos a mirar encontrar los extremos absolutos. Aquí sí es encontrar los extremos absolutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el proceso? Primero vamos a encontrar los números críticos. Aquí ya me dan un intervalo cerrado, ¿no? Luego, si me dan un intervalo cerrado, quiere decir que haya un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Eso es lo que me están pidiendo que los encuentre. Entonces voy a encontrar los números críticos. Los números críticos serían derivar esto me da 6x más 3. Y buscar cuando la derivada me da 0 o cuando la derivada no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, siempre existe. En este intervalo eso siempre existe, porque esto de todas formas es una cuadrática y eso no tiene valores en los cuales la función no exista. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo descarto. Vamos a mirar igualándola a 0. A ver cuáles serían esos números críticos. Entonces, si igualamos a 0, me quedaría 3 que multiplica x a la 2 menos 2x más 1. ¿Sí? Y entonces, para igualar a 0, pues esto sería 0, pero eso lo puedo factorizar, ¿no? Me quedaría así porque esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cuándo esto me da 0? Cuando x vale 1. Ese sería el número crítico. Y el x igual a 1 si está en el intervalo. Entonces, como está en el intervalo, entonces ahora lo vamos a reemplazar. Entonces, x es igual a 1 es el número crítico. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cogemos ese número y lo vamos a reemplazar en la función. Y también vamos a reemplazar los extremos del intervalo en la función. Entonces, si yo reemplazo el 1, aquí me daría 1 al cubo, 3 por 1 cuadrado, más 3 por 1 menos 1. Eso me da 0. ¿Sí? Cuando reemplazo menos 4, me da menos 4 al cubo, 3 por menos 4 cuadrado, 3 por menos 4 menos 1. ¿Sí? Esto me da menos 64. Aquí me queda 16 por menos 3, menos 48, menos 12, menos 1. ¿Sí? Me daría así. Entonces daría menos 12
menos 60, menos 64, menos 124, menos 125. Y cuando vale 3, me da 3 al cubo, menos 3 por 3 cuadrado, 3 por 3 y menos 1. Entonces aquí me daría 27, aquí también da 27, ¿sí? Y aquí 9 menos 1. Entonces esto me daría 8. ¿Qué quiere decir eso? Que el máximo absoluto es f de 3, que es 8. Y el mínimo absoluto es f de menos 4, que es menos 125. Ese sería entonces el mínimo absoluto, ¿sí? Entonces es f de menos 4, que es menos 125, es el mínimo absoluto. ¿Dónde ocurre? Cuando x vale menos 4, ¿sí? Y el máximo absoluto es 8. ¿Y dónde ocurre? Cuando x vale 3. Quiere decir que este punto en 1 no es ni máximo absoluto ni mínimo absoluto, simplemente eso. No podemos decir que es que este es un relativo, no. Lo único que podemos decir por ahora es que los máximos absolutos, el máximo absoluto y el mínimo absoluto son en los extremos del intervalo prácticamente. Eso es lo único que podemos decir por ahora.